Pero el fin de semana, en las noticias internacionales y particularmente lo que ocurre en Estados Unidos, en Los Ángeles, sí. oye, terrible. Miren lo que pasó. Tenemos también un titular. Estados Unidos, Guardia Nacional llega a Los Ángeles para reprimir protestas contra redadas anti-inmigrantes. Y tenemos la posibilidad de conversar con José María del Pino, que ha estado reporteando esto. Yo me imagino que todos los medios también han abordado esta noticia y hay muchas repercusiones. José María, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, de hecho anoche las cadenas de televisión lo estaban transmitiendo prácticamente en cadena nacional. Partamos diciendo que Los Ángeles tiene una larga historia de movimientos sociales muy poderosos. Muchos de ellos han terminado con imágenes como las que estamos viendo, pero esta tiene una particularidad. Este es un movimiento de inmigrantes. Les doy un datito. A ver. En Los Ángeles, en California, casi, porque el 27%, una de cada 3 personas que viven son inmigrantes. En el resto de Estados Unidos es el 12%. En Los Ángeles y California es casi el 30%. La gran mayoría mexicanos. ¿Qué fue lo que ocurrió? El gobierno de Donald Trump, bajo la promesa, lo hemos hablado latamente en nuestro programa, ¿no? Estas incursiones de tomar detenida a gente, ocurrió que en Los Ángeles empezaron grandes redadas en el centro de Los Ángeles, en centros comunitarios, en lugares que frecuentan los inmigrantes y empezaron a tomar detenidos inmigrantes, a separar familias, porque hay muchas familias que él, por ejemplo, tiene documentos, pero ella no. El hijo es ciudadano estadounidense, pero los padres no. Claro. Entonces empezaron a tomar detenidas a estas personas y las llevaron a el Metropolitan Center, que es el centro de detención de la policía migratoria. Pero no permitieron el acceso a nadie, no permitieron el acceso a abogados, no permitieron el acceso a los familiares y no permitieron el acceso a congresistas que tienen el poder legal de entrar a esos lugares de acuerdo a una ley que tiene más de 20 años en Estados Unidos. Y desplegaron a la Guardia Nacional, esto es antes de las protestas, para resguardar estos centros de detención previendo que podían haber problemas. Entonces se convocaron las primeras protestas el día viernes pidiendo debido proceso, que los inmigrantes tengan derecho a exponer su caso frente a una corte, tengan derecho a un abogado, tengan derecho a una defensa. Y eso partió tranquilamente, fue escalando con las horas, llegó más gente, llegaron otras causas, no la causa migrante original, llegaron banderas palestinas, llegaron banderas LGTB, es decir, se fueron sumando movimientos sociales, sindicatos de trabajadores a apoyar a sus compañeros inmigrantes y el sábado ya empezamos a ver violencia. Empezamos a ver choques fuertes con la policía, se quemaban, por ejemplo, como lo vimos en Chile para el estallido social, se quemaban lugares, paraderos de buses, se quemaron autos de la policía, también se prendían barricadas en medio de las carreteras. Y eso llevó a que Donald Trump, dice el gobernador de California, sin tener la habilidad legal para hacerlo, decidiera desplegar a la Guardia Nacional en California. ¿Qué es la Guardia Nacional? Esto es súper importante y vuelvo con ustedes. La Guardia Nacional es el ejército de los Estados Unidos cuando se despliega en territorio nacional. Tiene su propio mando, son miembros de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército que han sido capacitados para desplegarse dentro de Estados Unidos y forman este otro cuerpo que es la Guardia Nacional. Pero básicamente lo que Donald Trump anunció fue la militarización de Los Ángeles con 2.000 efectivos, entre ellos 500 Marines del Ejército de Estados Unidos. Ahora, lo que uno puede pensar, José María, es que esto puede estar recién partiendo. Porque si ya en las redadas se llevaban detenidos a estos inmigrantes, ya se perdió el temor a exponerse en una manifestación callejera. Porque ahí, por supuesto, que hay mayor probabilidad de que ellos se vayan detenidos. Entonces, es la gota que rebalsó el vaso. En el fondo era como una especie de olla a presión con todas las medidas y ahora está estallando. Y lo más difícil de entender es que este es un tema que a Donald Trump le trae muchos réditos en el país, pero al mismo tiempo en California les trae muchos problemas. En California prácticamente todos los trabajos están en manos de los trabajos básicos, en manos de inmigrantes, muchas veces sin documentos. Desde jardinería, aseo, o sea, todo. Lo que dijeron en la elección presidencial cuando Trump proponía las deportaciones masivas era: si se van todos los migrantes, van a tener que entrar a hacer esos trabajos,
personas que ya reciben sueldos más altos en otros trabajos y por tanto va a subir todos los costos de vida. Entonces, en California, el tema migrante no es tan popular para Trump como en el resto del país. No, claro. Porque el nivel de crisis es mucho mayor. California es el estado más grande de Estados Unidos, es la quinta economía del mundo, pero también es muy progresista, digamos, o sea, como las ciudades que están en la costa, tanto Nueva York como California, son más cosmopolitas, hay un flujo migratorio importante y tienen una visión más progresista de la vida. Generalmente ganan los demócratas en esos estados. Y uno puede entender también porque la California se ha nutrido, bueno, cosa de mirar su topografía, se ha nutrido de hispanohablantes, la cultura hispana, mexicana principalmente, y por supuesto que las medidas de Donald Trump, que pueden ser muy populares en otros estados, no lo son acá, y este es un estado muy poderoso. ¿Te puedo agregar algo para hacer una pregunta, José María? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Porque claro, es un estado en el cual la protesta es bastante común, por distintas cosas históricas, como decía al principio también José María, pero ¿qué estarás sintiendo ahora de estas personas que normalmente salían a protestar por cuestiones que incluso pueden ser del orden muy local, pero que estaban acostumbrados y ahora dicen, chuta, salgo a protestar, claro, pero no es ni mi gobernador, es el presidente el que manda a la Guardia Civil. El riesgo de la detención es aún mayor. Exacto. Y a pesar de eso sale. ¿Dónde? Es que es muy desafiante. Las imágenes que nosotros estamos viendo, si las analizamos, son muy temerarios. Mira cómo se expone. Es más, ver la cantidad de esos vehículos policiales quemados. Claro, estábamos acostumbrados a ver las protestas, qué sé yo, pero siento que estas imágenes, que por supuesto en algún minuto también las vimos en Chile, claro, pero no en las Chile habíamos visto contra en policía Estados Unidos. en buena parte. Claro. Cuando aparecieron los militares cambió la cosa. Acá parece que no. Ese es el punto, creo yo. Sí. ¿Cómo lo ves tú, José María? Por ejemplo, la imagen que estamos viendo en pantalla es actual, que están pegándole a un auto de policía. Ese auto de policía es autónomo. O sea, ellos eligieron atacar un auto que no llevaba policías adentro. ¿Okay? En California hay radiopatrullas que se manejan solos por las calles y van captando imágenes de todo lo que ocurre en las veredas. Ahí no hay un policía adentro. Entonces, para hacer matices, ¿no? Como que los ataques hasta ahora han sido como muy enfocados en ciertas cosas y en ciertos lugares y en cortar algunas carreteras. Ahora bien, lo que dice Francesco es súper real, a tal punto que el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa Bass han decidido demandar hoy día en Corte Federal a Donald Trump por usurpación de poderes. Y hago una muy pequeña explicación. ¿Ya? La única atribución que tiene el presidente de los Estados Unidos para desplegar la Guardia Nacional sin consultar al gobernador, que es el gran jefe del territorio, es invocando una ley de insurrección, que es una ley muy antigua y ha sido invocada en el pasado en los Estados Unidos, entre ellos Los Ángeles en 1992 y también en 1965. Lo que dice Gavin Newsom es, usted está desplegando la Guardia Nacional y no ha invocado la insurrección. Y si invoca la insurrección, yo voy a ir al tribunal y le voy a demostrar que no hay insurrección. Acá lo que hay es una protesta civil, pero nadie quiere ser insurrecto respecto del gobierno. Pero María, eso es súper interpretable al final, porque si yo veo que están quemando autos policiales, por más que no tengan funcionarios policiales al interior, evidentemente es un grado de insurrección. Evidentemente que sí, pero el asunto, y yo iba al punto de Francisco, ¿no? De Francesco, perdón. Cuando tú tienes un conflicto de esta característica, Estados Unidos es muy distinto a Chile. Esta es una confederación de estados, es una unión. De hecho, el discurso de la nación se llama la unión, ¿no? Aquí se unieron distintas naciones, digámoslo así, formaron un gran país. El gobernador tiene todas sus atribuciones legales para dirigir ese estado. Lo que le está diciendo Newsom a Trump es, yo te dije que no desplegaras la Guardia Nacional. Yo te dije que mi policía iba a ser capaz de controlar esto. De hecho, es más, esas imágenes más fuertes que estamos viendo se producen después de que Trump hace el anuncio. El sábado, las imágenes de fuego no eran como las que estamos viendo ahora. Ayer fue el gran día de explosión. Entonces, aquí empieza la pregunta de ¿qué viene primero? ¿El huevo o la gallina?
Y ahí es donde viene la gran tesis de los demócratas. Insisto, esta no es mi opinión, es lo que los demócratas Claro. y las autoridades de Los Ángeles están diciendo. Trump hizo esto a propósito para provocarnos y que realmente estallara las condiciones de insurrección dentro de Los Ángeles y en toda California, porque no han descartado desplegar a la Guardia Nacional en otros lugares de California. Entonces le dicen, presidente, no vamos a pisar el palito, es lo que explican ellos. Queremos protestar, no queremos violencia, pero usted nos mandó a la Guardia Nacional para alterar el orden público, Claro. para que la gente se indignara aún más y para que se le genere a usted una suerte de escenario ideal donde Claro. pueda salir con toda Claro, porque su termina- narrativa de comunicación. En el fondo la reacción termina justificando la medida de Donald Trump. Ahora, aquí evidentemente lo que se puede, yo me imagino que la lectura que se hace es una falta de respeto a la independencia de los propios estados. Y eso para Estados Unidos es muy grave. Pero te quiero preguntar si es que estas protestas se mantienen durante el día y la noche. ¿Hay sectores más complicados? ¿Está en los suburbios? ¿Está en la ciudad? ¿En el centro? Cuéntanos un poco de eso, porque también aquí nosotros podríamos hacer una comparación con lo que ocurrió en Chile. Sí, primero, similar a Chile, son inorgánicas. Es decir, no hay un líder claro, no hay un punto de convocatoria. Pero a Ya. diferencia de Santiago, allá el punto mayor donde se ha concentrado es la intersección de dos carreteras que tiene una suerte de explanada alrededor y que han sido las que se han ido bloqueando. Es como la Plaza Italia. Pero Claro. son múltiples focos de protesta que se han ido presentando en distintos lugares de la ciudad. A cada uno de esos focos hay que ir y desplegarle. ¿Cuáles eran los focos originales? Afuera de las oficinas de la Policía Migratoria, de ICE. Afuera del centro de detención de inmigrantes, el Metropolitan Center. Claro. En las autopistas principales que conectan a Los Ángeles. En barrios de edificios federales. ¿Sabes lo Ahí que es pasa? donde se han ido produciendo. Mira. Pero no es una masa de gente. No, es que sino ¿sabes lo que pasa? en Es cada que lugar hay un grupo que se convoca. a diferencia de la década del 90, a propósito de la golpiza que sufrió Rodney King por parte de la policía de Los Ángeles, donde los temas raciales Sí. de Los Ángeles siempre han sido súper complejos, acá hay una comunidad silenciosa que ha ido creciendo, en Estados Unidos mucho, y que hoy día como que ya empezó a ser parte importante del padrón electoral, pero también empezó a ser importante desde el punto de vista de los trabajos, de todo, de la sociedad. Porque igual es increíble ver a ese señor parado arriba de un auto policial con la bandera de México. O sea, acá hay una rebelión, por decirlo de alguna manera, de los inmigrantes. Es bien inédito todo lo que estamos viendo. ¿O no, José María? Súper inédito, a tal punto que acá anoche viendo CNN, uno de los analistas decía, y si estamos quizás ante el comienzo de un tercer movimiento racial en Estados Unidos. Claro. Recordemos los dos que han habido en la historia, el movimiento afroamericano, Correcto. el movimiento precolombino. Entonces, este podría ser el tercer movimiento racial de la historia de Estados Unidos, dicen, y podrían ser los latinos esta vez. Y ese es un tema. A ver, yo entiendo que en Chile también queremos orden migratorio, queremos que nadie cruce la frontera y queremos que la casa esté en orden. Pero en muchos casos, acá quienes están protestando no son migrantes que cruzaron la frontera en los últimos 4 años, son familias que llevan 30 años en Estados Unidos, que Claro. nunca se Esa pudieron es la regular. diferencia, José María. Qué bueno que haces el punto, porque son personas que ya tienen una vida establecida, que tienen un trabajo irregular, pero tienen un trabajo, que llevan ahí muchos años. ¿Sus hijos Con- son estadounidenses? Los hijos son norteamericanos, son estadounidenses, pero hay otra cosa, la cantidad de chilenos que viven ahí en Los Ángeles, porque se habla aproximadamente de una comunidad de 10.000 personas, 10.000 chilenos que podrían estar también en esta situación. Sí, es una de las comunidades más grandes que tiene Chile en Estados Sí. Unidos. California fue durante los 90, además, el lugar donde más chilenos llegaron por las condiciones, por el boom de las empresas tecnológicas, porque Exacto. se requerían más servicios, por el crecimiento. Entonces llegaron muchos chilenos entre los 90 y los 2000 a California. A ver, cuando nosotros hablamos de Chile, son comunidades chicas para Estados Unidos, grandes para nosotros, ¿no? En California viven, no sé, 15 millones de mexicanos, ¿ok? Hay 10.000 chilenos.
pero esto no los excluye de estas redadas, de esta política. California fue siempre considerado un estado santuario. ¿Qué eran los estados santuarios? Estados que tenían leyes migratorias más conciliadoras, que hacían un poco más la vista gorda, que permitían que los inmigrantes accedieran al servicio de salud, que permitían que los inmigrantes pudieran estudiar tranquilamente. No puede entrar la policía a colegios, no puede entrar la policía a hospitales a hacer redadas. ¿Para qué? Para que la gente, aunque no tenga documentos, no se muera una apendicitis, ¿no es cierto? Esa era un poco la lógica de esta cuestión. Ya. Entonces, mucha gente eligió irse a California. ¿Qué fue lo que hizo ahora el gobierno federal? Desplegó estas redadas dentro de California. Es que ¿sabes lo que no pasa? necesita pedirle permiso para Claro. José María, California. es que es muy Pueden fuerte. caer de cualquier nacionalidad. Yo te quiero preguntar cuál es el tenor de estas redadas, porque es muy fuerte hablar de redadas, porque una Sí. cosa es, mira, yo quiero controlar la inmigración. Entonces, señor, me permite sus documentos, claro, como no, mire, no, usted está en situación irregular. No hay una declaración, No, nada. acá el concepto redada es Es como una pesca de arrastre. tal Sí, cual. O sea, Sí. habla español para adentro. sí. Después veo cómo están sus documentos. No, personas Claro, que pues, quedan sí. incomunicadas, si no les han permitido ni siquiera a los senadores ingresar a estos centros de detenciones, José María, Vale, ni ese siquiera tema también. sabemos en qué condiciones están. Y de hecho, ¿quieres que te diga algo, Pri? Lo sabemos por nuestros propios compatriotas. Lo sabemos por la Cata Torres, que estuvo detenida, ¿no es cierto?, en Luisiana 2 meses y medio. Las condiciones son precarias. Las condiciones son sin distinción. No se distingue el migrante que no tiene antecedentes penales, llevaba 20 años trabajando jardinero, le daba comida a su familia, trabajaba bien, Sí. del inmigrante que era miembro de una mara salvadoreña. Están prácticamente en el mismo lugar. Y eso evidentemente que, con muchísimo aislamiento, además, eso evidentemente que genera mucho agobio en las familias. Y quienes están protestando son las comunidades de los que están adentro, de los que han sido Claro. detenidos. ¿Cómo son las redadas? Eso es. Se eligen lugares donde sabe que van muchos inmigrantes indocumentados. Centros comunitarios, por ejemplo. Sectores cercanos a hospitales. Sectores cercanos a compras. Ferias, por ejemplo, que son ferias legales, pero que hay gente que va a comprar ahí, ¿no es cierto?, en distintos barrios. Y sin avisar, ¡pum! También en empresas o compañías, que yo entiendo, es una falta lo que están haciendo, que se sabe que tienen empleados a muchos migrantes trabajando en negro, que efectivamente hay que ir a fiscalizarlo, pero es distinto ir a fiscalizarlo y hacer, como decía el Repe, controles de identidad, que a estas redadas que entran por la fuerza, Mira, que entran además. Si ustedes saben que la policía migratoria en Estados Unidos no opera a cara descubierta. Entran entonces totalmente vestidos de combate, con la cara en negro, con un pasamontañas, nomás donde se ven solo los ojos, toman detenido y van subiendo arriba de un bus o de un camión, dependiendo de lo que anden en el día. Aquí, imagínate lo violento que estamos viendo, la imagen que estamos revisando, José María, y uno imagina que las redadas también son muy violentas. Aquí no hay constatación de lesiones, aquí no sabemos qué es lo que pasa con las personas que pueden resultar incluso lesionadas producto de estas redadas, en qué condiciones están, o la alimentación, si tienen contacto o no con su familia. Además, es una situación de completa incertidumbre, porque tampoco sé qué va a pasar conmigo. No es que, oye, que hay un abogado que les vaya informando si van a tener que devolverse a su país mañana, pasado. O sea, pueden pasar meses. Y esa falta de información y además la comunicación con la familia que queda en el fondo preocupada es lo que provoca esto, la desesperación por salir a las calles a protestar, porque ya cuando se llevan a un familiar poco les da lo mismo qué es lo que pase con ellos. Incluso sería beneficioso para saber dónde está su familiar. Imagínate si lo llegan a detener, porque es demasiada la incertidumbre. Lo que estamos viendo en el fondo es una respuesta a la desesperación. Y la primera consigna, por eso es tan importante lo que estás diciendo, Pri. La primera consigna de las protestas del viernes eran debido proceso. No era Debido libero, proceso, no ¿sabes era qué? no deporte. Sí, José María, la historia, Era debido proceso. un historiador dijo una vez, la historia no se repite, pero rima. Porque aquí lo que estamos viendo son actitudes, escucha, lo voy a decir responsablemente,
medio fascistoide. Absolutamente. Entonces, o sea, como, Esto es dictatorial. claro, o sea, como que debido proceso no hay. El hecho de que hable español, eres sospechoso. Sí. O que tengas la piel más oscurita, eres sospechoso. O sea, como mucho, ¿no? Es que son las vulneraciones de muchos derechos. Sí, po. De personas, no, más allá de los ciudadanos. Vulneración de derechos de las personas. Es la vulneración de sentencias de las Cortes Federales de Estados Unidos. Es la vulneración y el desafío a los tribunales, a otro poder independiente de Estados Unidos. Hay no una, hay una veintena de órdenes de jueces federales solicitando la posibilidad y que se garantice lo que se denomina el habeas corpus, la posibilidad de presentarse frente a la corte a defender tu caso para que no seas deportado sumariamente. ¿Ok? Eso pasó, por ejemplo, con el salvadoreño que deportaron a El Salvador, pero que había una orden de la corte de que no podía ser deportado porque él en El Salvador era perseguido por la Mara. Entonces, acá se están desafiando a otro poder del Estado. Yo puedo entender que para alguna gente en Chile Donald Trump es súper popular. ¿Por qué? Porque hay temas que no son cercanos como chileno. El tema del orden, hay gente que siente que se perdió el orden, la economía, la migración el tema irregular. Nosotros también tenemos ese problema. Tenemos mucha gente que ingresa y son fantasmas. Ha entrado crimen organizado, que también es la queja que tienen en Estados Unidos respecto de, por ejemplo, el Tren de Aragua. Sabemos que estaba operando en Estados Unidos y fue declarado como una organización terrorista. Efectivamente, o sea, nosotros también tenemos un problema al respecto y uno puede empatizar, digamos, con que la gente allá quiere que la cosa esté ordenada. O sea, si usted viene para Estados Unidos, fantástico, quiere trabajar, una visa de trabajo, o sea, lo que todo el mundo quiere, que se respete la ley. El tema es cómo yo lucho contra el problema. O sea, hacer redada, pesca de arrastre, digamos, solamente por el hecho de hablar español, complicado. ¿Y qué quiere Trump? Porque con esto, si la hipótesis de que finalmente es una provocación para justamente tener estas imágenes, ¿será que otros estados se sumen a situaciones similares de protesta y por lo tanto la respuesta es la Guardia Civil? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Los países del mundo miran a Estados Unidos y también se empiezan a copiar ciertas cosas. ¿Para dónde vamos, digo yo? ¿O para dónde quiere que Trump quiere que vayamos con esto? José María. Piensa, Francesco, de todos los temas en agenda, es el único que a Trump le sigue dando popularidad. Ya no le da popularidad a la economía porque la gente evaluó mal el tema de los aranceles y la guerra comercial. No le da popularidad hablar del Tren de Aragua, por ejemplo. No, es la inmigración. La inmigración irregular es lo que le está generando a él mayor popularidad. Mientras este tema se mantenga en la agenda, puede seguir afirmando sus cifras y sus números, sobre todo previendo que en el futuro pueden venir tiempos económicos más complejos. Entonces, claro, lo que dice Francesco es muy cierto. Mucha gente dice, a lo mejor vamos a tener esto en otros lugares. Texas, por ejemplo. Ojo con Texas, que en Texas el gobernador es republicano. O sea, ahí la represión podría ser brutal. Pero Texas, sobre todo la parte sur de Texas, está repleta de inmigrantes. O sea, en El Paso, por ejemplo, claro, Paso se habla español, no inglés. Sí. Entonces, ojo con lo que podría ocurrir en distintos lugares. Ojo con lo que puede pasar a nivel de pelea por derechos civiles de la comunidad hispana. Y ojo, sobre todo, y perdón que sea majadero honesto, en que un presidente quiera avanzar en lo que la gente quiere, no quiere decir que ese presidente pueda romper con las instituciones de la democracia, la separación de poderes, el respeto por las instituciones, porque si se rompe, si no se respeta el poder ejecutivo, si el poder ejecutivo no respeta el judicial, no respeta el legislativo, ese presidente en 2 años más ya no va a ser presidente. Podría ser perfectamente un autócrata, incluso muy popular como Bukele, pero eso no excluye. Ay, te perdimos ahí en el audio, José María. Pero tiene razón. Pero tiene toda la razón, Toda la porque, mira, aquí, mientras hablaba José María, y además uno revisa estas imágenes, y finalmente, si esto todavía le trae réditos a Donald Trump, es precisamente porque quienes votaron por Donald Trump esperaban esto. O sea, ¿alguien pensó que Donald Trump en su segundo mandato iba a ser mesurado? Estaba muy equivocado, porque sabemos que el primer mandato de los presidentes de Estados Unidos son muchos. Mira, o a lo mejor se puede controlar un poquito más.
para poder salir nuevamente electo presidente. Pero sabe Donald Trump que ya no tiene posibilidad de volver a postularse y esto es lo último que puede hacer él como gobernante. Entonces, da rienda suelta. Todas las fichas arriba de la mesa. Totalmente. Efectivamente. O sea, si alguien pensó que en algún minuto Donald Trump se iba a mesurar, fue muy iluso. Es el peligro de haber votado por una persona así.